gracia nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu gran amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. 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 Qué bueno tener esperanza en Jesús, ¿eh? Si yo le pregunto a usted, ¿trajo su corazón hoy? Ahora, si usted mira mi teléfono y suena una llamada y dice corazón, es la hermana Carmen. ¿Pero trajo usted su corazón? Amén. La persona actúa según lo que está en su corazón. Es el título de hoy. Y la cita bíblica es primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo desde el 1 hasta el verso 7. Vamos a usar luego algunos versos resumidos de este mismo capítulo. La palabra de Dios nos dice, primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi.
Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Amén. Padre bendito y amado, quiero darte las gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da. Gracias por habernos salvado. Gracias por tenernos aquí adorándote y glorificándote. Ahora, Padre, yo te pido que esta palabra quede impresa en el corazón de todo aquel que escuche, los que están presentes. Oro por aquellos que están a la distancia, para que tu palabra pueda edificarles, Señor, y esta enseñanza quede grabada en nosotros. Que aprendamos, Señor, a poner cosas buenas en nuestros corazones, para que actuemos según lo bueno que hay allí. Que en el nombre de Jesús nos ayude, Señor, a actuar siempre conforme a tu voluntad y a hacer el bien. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación: la persona actúa según lo que está en su corazón. En ocasiones, cada uno de nosotros se convierte en un experto en observar el comportamiento de otra persona. Nosotros vemos claramente los aciertos y los errores en los demás. Vemos los peligros que otras personas corren y también vemos las ventajas que mucha gente sabe aprovechar. Nosotros nos convertimos en excelentes consejeros para otros, y en este empeño nos pasa algo. Nos olvidamos de nosotros mismos. Estamos observando, atentos a todo lo que pasa con los demás, y en esa tarea nosotros nos olvidamos de nosotros mismos. Hace poco tiempo estaba conversando con un joven de 20 y tantos años. Él habla perfectamente 2 idiomas y domina un tercero. Es ciudadano americano. Yo lo estaba animando para que aproveche todas las oportunidades de progreso y de avance que le brinda este gran país. Y su reacción todo el tiempo era decir: no creo que pueda hacerlo, eso no es posible. En mi interés por convencerle, le hice una pregunta. Le dije: ¿tú tienes amigos que lo ha ayudado dándole buenos consejos en momentos difíciles? Me dijo: sí. Me respondió que sí. Incluso me citó que tiene 2 amigos que estaban en situaciones difíciles, y él me contó cómo lo aconsejó y cómo los ayudó
a salir adelante. Al escuchar esto, yo le dije, pero si tú puedes orientar a otros para que se superen, ¿por qué tú no puedes vencer los obstáculos y triunfar? Y él me dio una respuesta muy sincera. Me dijo, es que aconsejar a otros es fácil, pero aconsejarse uno mismo es muy difícil. ¿Sabe, hermano? Esa es la realidad con la cual debemos luchar todos los seres humanos. Los errores de los demás lo vemos a kilómetros de distancia, pero lo nuestro están al alcance de nuestras manos y no lo vemos. Con mucha razón, David se hizo una pregunta en el Salmos 19:12. Él pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Durante algunas semanas he estado hablando sobre el rey Saúl, un hombre decidido, un hombre firme, organizó guerra contra pueblos enemigos de Israel y los venció, pero no podía controlar su propio carácter. Dejó que su corazón se llenara de rebelión y obstinación contra Dios y su palabra, y por esto siempre actuaba contrario al mandato del Señor. En cierta ocasión, los filisteos, que eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel y enemigos del rey Saúl, entraron al territorio israelí, tomaron algunos lugares. Saúl se enteró, salió con un gran ejército contra ellos, los enfrentó, los echó fuera del territorio de Israel. Ahora Saúl estaba tranquilo, había triunfado, había avanzado, debía disfrutar aquella victoria, pero note lo que dice en el capítulo 24, verso 1, que hemos leído hoy del primer libro de Samuel. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por la cumbre de los peñascos de las cabras monteses. ¿Alguno ha visto algún video de unas cabras donde se suben estos animales? ¿Cómo pueden andar por todos estos lugares? Pues noten, hermanos, Saúl debía ir a disfrutar la victoria que había tenido. ¿Y qué es lo que está haciendo? Le han dicho, le han contado acerca de David. Había personas que estaban todo el tiempo insinuando sobre David con Saúl, este hombre que estaba mal, que andaba mal. Alguien tenía que le influenciaba. Hay gente que le encanta meter conflictos entre los demás. Le encanta decir cosas y estar argumentando. Y esta era la gente que estaba rodeando a Saúl. Ya hacía tiempo que David se había alejado de Saúl. Recuerden que la última vez que estuve hablando acerca de esto, la hija de Saúl, que era la esposa de David, le dijo, vete, escápate, y simuló, puso una estatua en la cama y todo esto para simular que era él que estaba allí y que estaba enfermo. Ya hacía tiempo que David se había alejado de Saúl porque Saúl procuraba matarlo. Durante largo tiempo, Saúl solo se empeñó en andar persiguiendo a David. Lo odiaba. ¿Por qué lo odiaba? Mire por qué. Porque la unción de Dios estaba en David y él había perdido la unción de Dios. ¿Sabe que muchas veces el ser humano culpa a otro de sus propios errores? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero probablemente usted haya conocido por lo menos una persona que todo lo que le pasa le echa la culpa a alguien.
y nunca la persona tiene la culpa. Mire, esto es tan sencillo que yo voy pasando por acá, ¿verdad? Y yo choco este micrófono y el micrófono se va al suelo y yo digo, se cayó. No, yo lo tumbé. Se cayó. Porque el ser humano siempre quiere hallar un culpable, alguien que sea culpable. Él andaba persiguiendo a David y le llegó la noticia de que el ejército de los filisteos había incursionado en territorio de Israel. ¿Sabe lo que hizo? Dejó de perseguir a David y se fue a luchar contra los filisteos. Los venció y cuando terminó con ellos se fue otra vez ¿a qué? A perseguir a David. ¿Están entendiendo esto? Él andaba persiguiendo a David. En eso le dijeron, los filisteos han entrado al territorio. Saúl dejó de perseguir a David, se fue a pelear contra los filisteos, terminó con ellos y volvió ¿a qué? A perseguir a David, que en esta ocasión se hallaba con sus hombres en el desierto de Engadi. Su meta era recorrer todo el desierto. Iba acompañado de 3,000 hombres selectos, guerreros preparados para encontrar a David y para darle consejo, ¿verdad? Para matarlo. Así que la intención era matar a David en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora, mire lo que dice el verso 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David, y David y sus hombres estaban ¿dónde? Sentados en los rincones de la cueva. Yo siempre he dicho que estas escenas pueden ser de una película, ¿verdad? Esto, tanta basura que hay en las películas, debieran como de poner algo bonito así. Miren qué situación. Saúl va con sus hombres, un ejército, 3,000 hombres, y va de camino. El hombre va cansado y encuentran una cueva y él dice, déjame descansar aquí unas horas. Y cuando entra a la cueva, ¿quiénes estaban allí? Estaban David y sus hombres, que estaban allí sentados en los rincones de las cuevas. En este punto del desierto había muchas ovejas. Cuando la palabra de Dios habla de desierto, no es necesariamente arena y sol. Desierto también es un lugar que está deshabitado, que no tiene gente, que no tiene pueblos que están allí. Así que en aquel lugar habían muchas ovejas y también había una gran cueva, no era una cueva pequeña, con una entrada pequeña. ¿Cuáles de los que están aquí en su juventud le gustó meterse en alguna cueva? ¿Cuál? Yo lo llegué a hacer, esto me gustaba, hermano. Llegué allá en República Dominicana a meterme en un lugar de estos. Y la verdad que aquella cueva de la cual estamos hablando en la Biblia tenía una entrada pequeña, pero bastante grande en su interior. Cuando preparaba este sermón estaba investigando y dicen que esta cueva está casi intacta, casi intacta que como estaba en aquellos tiempos. Probablemente horas antes David y sus hombres habían entrado a aquella cueva ¿a qué? A descansar. Saben que iban caminando, moviéndose a diferentes lugares, protegiéndose de la persecución y entraron a aquella cueva, estaban allí descansando y ahora ¿quién llegó? Llegó Saúl. Llegó con 3,000 soldados, pero no vamos a pensar que 3,000 soldados iban a entrar en una cueva. Saúl entró él solo
a descansar, mientras aquellos hombres estaban ¿dónde? En la entrada de la cueva, para proteger al rey, para que no entrara allí ningún peligro. Ellos se quedaron fuera. David y sus hombres vieron claramente a Saúl entrar en la cueva, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo vieron? Vamos a ver, cuando usted está en un lugar que está un poquito oscuro, y el que viene de afuera, ¿cómo está? Cuando usted entra así de la claridad a un lugar oscuro, usted no puede ver. Pero los que están dentro, las pupilas se le dilatan y usted puede ver un poquito en la oscuridad. Así que perfectamente vieron a Saúl cuando entró a aquella cueva. Me imagino que se estaban hablando en ese momento. ¿Qué hicieron? ¿Se callaron? ¿Hicieron silencio? Porque Saúl, ¿en qué andaba? Persiguiéndolo a ellos. Ellos lo sabían con toda claridad. Les pregunto, mis hermanos, ¿estaba David persiguiendo a Saúl? ¿Andaba David persiguiendo a Saúl? ¿Ah? Hago otra vez la pregunta. ¿Andaba David persiguiendo a Saúl? ¿David huía de Saúl por miedo o por no querer hacerle daño? Note la actitud, hermano. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el corazón. Estamos viendo que lo que hay dentro de la persona, lo que está en su corazón, es lo que hace que la persona actúe. Pero ahora, yo les pregunto, ¿no parecía como que Dios había puesto a Saúl en las manos de David? Porque él no anda persiguiendo a Saúl, él no anda detrás de Saúl, él está allí descansando muy tranquilo en las cuevas, estaba con una cantidad de hombres. Si usted ha leído un poquito estos libros de primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel y también en las crónicas, especialmente primer libro de crónica, va a hallar que David tenía una cantidad de hombres muy valientes, muy experimentados. Habían 30 de ellos que se le llamaban los valientes de David, que eran personas de unas hazañas extraordinarias. Así que David estaba con un grupo selecto que lo estaba apoyando, que andaba con él. Y este hombre que anda persiguiendo a David, entra ahora a la cueva donde estaban todos aquellos hombres. Era cuestión de 2 o 3 minutos para que la cabeza de Saúl anduviera rodando, ¿verdad? Miren lo que dice el verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, vamos a ver, ¿lo ven conmigo? Se levantó David y calladamente, en puntitas, calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Los hombres que estaban con David eran leales a él completamente. Como ya dije, eran hombres muy valientes. Era fácil para los hombres de David moverse en aquella cueva porque la conocían. Solo debían tener cuidado y llegar donde estaba Saúl y acabar con él fácilmente. El consejo de aquellos hombres que estaban con David, ¿cómo lo presentan? ¿Cómo lo presentan ellos? Como un mensaje de Dios, Las palabras fueron: hoy se ha cumplido lo que Dios te ha prometido. Te ha entregado a tu enemigo para que hagas con él como te pareciere. Hermanos, ¿saben que hay creyentes que creen que todo lo que se le hace fácil hacer es la voluntad de Dios? Hay creyentes que creen que, no, si yo puedo hacer esto es porque esto es la voluntad de Dios. ¿Qué forma tan equivocada de entender a Dios? Porque
En esta vida y en este mundo acontecen muchísimas cosas que no son la voluntad de Dios, sino que es la voluntad del hombre o que alguna circunstancia la produce y que no tiene nada que ver con el propósito y el plan de Dios. Recuerden esto, hermano, usted quiere hacer algo bajo la voluntad de Dios, pídaselo al Señor. No considere que si esto se me hace fácil es porque es la voluntad de Dios. Pídaselo al Señor. Dígale, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu propósito. Y cuando en el corazón nuestro, aquí, no en la boca, porque a veces decimos que sea la voluntad de Dios, pero cuidado si pasa esto. Alguien soltero, ya desesperado por casarse, estaba haciendo una oración y decía, ay Señor, dame la que tú quieras, pero que cuidado si es fulana. La voluntad de Dios es buena, hermano. Y la voluntad de Dios es perfecta. Es verdad que Dios le había prometido a David que él iba a matar a Saúl. ¿Eso era verdad? No era verdad. Sin embargo, aquellos hombres encubren esto como si fuese la voluntad de Dios. Le dice, mira cómo Dios ha cumplido lo que te ha prometido. Es verdad que el Señor le había prometido victoria a David contra sus enemigos, pero nunca Dios le había dicho que él con sus propias manos se iba a deshacer de Saúl. Nunca Dios había dicho esto. Hermanos, debemos ser sabios, porque Satanás puede utilizar cualquier oportunidad que se nos presente para, aparentando ser Dios, alterar lo que Dios dice en su palabra. La gente muchas veces se inventa hasta textos supuestamente bíblicos que no son bíblicos. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es un disparate. ¿Cómo que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Pero cómo es esto? Porque entonces, si yo me ayudo, ¿para qué necesito ayuda? Si yo puedo hacerlo, ¿para qué necesito a Dios, verdad? Y hay tantas cosas que la gente se inventa. Se trata de alterar lo que dice la palabra de Dios y se presenta como que aquello viene de Dios. ¿Qué dice la última parte del verso 4? Vamos a ver si usted ve conmigo la última parte del verso 4. ¿Qué dice? Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Vamos a ver si usted analiza algo acá. La espada de David estaba embotada, ¿verdad? ¿Alguno ha intentado cortar una tela con un cuchillo? ¿Y la corta? La espada de David estaba ¿cómo? Súper afilada. Tomar una espada y cortar una tela no era una tarea fácil. El manto, ¿qué era el manto, hermanos? Era como una tela suelta que se ponían en aquel tiempo por encima de la ropa. Es como decir, usted tiene su ropa puesta y usted se pone aquello que le cubra, una capa, un manto. Saúl llegó a aquella cueva, ¿verdad? Llegó cansado, acalorado. No sé si los que han entrado en cuevas saben que las cuevas son frescas, la temperatura es fresca dentro de una cueva. Así que llegó cansado, con calor y muy tranquilo y confiado entró a aquella cueva, se quitó el manto porque se iba a recostar allí, se echó a dormir y David muy sigilosamente tomó el manto, él había puesto el manto en un lugar, David tomó el manto y con la espada cortó un pedazo de la orilla del manto. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a ver si usted recuerda el tema de hoy.
La persona actúa según lo que esté en su corazón, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 5. Note lo que señala el verso 5. Dice, después de esto, ¿qué pasó? Se turbó el corazón de David porque había cortado, ¿qué? La orilla del manto de Saúl. Vamos a ver, ¿qué quería cortar Saúl? ¿Qué quería cortar Saúl? La cabeza de David. Y David cortó, ¿qué cosa? La orilla del manto de Saúl. Y dice la palabra de Dios que su corazón, ¿qué? ¿Qué están viendo? ¿Están viendo el verso? Se turbó. Verso 5, se turbó el corazón. ¿Saben lo que es esto? Que comenzó a sentir dentro de él este sentimiento de ¿por qué lo hice? ¿Qué había en el corazón de Saúl? Vamos a ver, ¿qué había en el corazón de Saúl? Hay dos palabras que he estado usando constantemente. Hay dos palabras que he estado repitiendo en estos sermones. Dos, había rebeldía y obstinación. Eso era lo que había. Rebeldía y obstinación ¿contra quién? Contra Dios y contra su palabra. ¿Y qué había en el corazón de David? Vamos a ver, ¿qué había? Había temor y reverencia hacia Dios. Había respeto por la palabra de Dios. Note la diferencia. En el corazón de Saúl había rebeldía, había obstinación para pecar. En el corazón de David había temor de Dios, había reverencia y respeto hacia él. Cuando una persona no tiene temor de Dios, no le va a importar. Va a hacer lo que sea. No va a tomar en cuenta absolutamente nada. Va a actuar de una manera contraria a lo que Dios establece. Cuando David se acercó a Saúl, vamos a ver, ¿usted no cree que pudo sentirse tentado a matarlo? Vamos a ver, ¿sí o no? David era plástico, era de hierro, de madera. Tenía sentimientos humanos. Él sabía que este hombre lo andaba buscando para matarlo. Así que cuando David se acercó a Saúl, pudo sentirse tentado a matarlo. ¿Y lo habría matado? ¿Lo habría matado? Sabemos bien que David era un guerrero valiente, un hombre, ya no era tan joven como cuando mató el gigante, pero era un guerrero experimentado. Hermanos, debemos cuidarnos de no acercarnos a la tentación, Vamos a tener cuidado. Si algo nos tienta, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver, ¿cuánto han visto la película de Superman? Levanten las manos, solo para saber, no le voy a decir que me la cuente. La película de Superman. ¿Superman lo pueden vencer fácilmente? Vamos a ver, ¿lo pueden vencer fácilmente? ¿Verdad que no? En la película no, es invencible el hombre. Pero hay una piedra verde que se llama kriptonita, que cuando se la ponen al lado, hasta un niño lo puede vencer. Hermano, todos tendremos nuestra kriptonita. ¿Habrá una kriptonita para usted y para mí? Sí, sí. Y hay que ser conscientes de esto. Tenemos debilidades, hay flaquezas en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No lo podemos acercar a la kriptonita porque nos va a debilitar. Si sabemos que no se debe andar por un camino porque es de tentación para nosotros, ¿qué hay que hacer? No acercarse a eso, alejarse de eso. ¿Está claro, hermanos? David se acercó a la tentación. Note lo que hizo. Pero note la diferencia, como David tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida, no mató a Saúl. Sin embargo, en la tendencia de la debilidad humana hizo una ociosidad. ¿Qué fue lo que hizo David? Fue una ociosidad. Le cortó
Un pedazo del manto. Vamos a ver en términos reales. ¿Usted cree que cuando David agarró aquella tela y la cortó, no estaría sintiendo en ese momento el cuello de Saúl? Pero no. Porque el hombre tenía, ¿qué tenía él? Tenía a Dios en su corazón. Tenía la presencia de Dios en su vida. Ahora, ¿cómo se sintió después? ¿Cómo se sintió después de haber hecho eso? ¿Qué dice el verso 5? Después de esto se turbó el corazón de David. Esa turbación es la que siente todo hijo de Dios cuando hace algo incorrecto. Cada vez que peca lo siente. Y yo voy a decir algo que no es agradable, pero tengo que decirlo. ¿Sabe por qué tengo que decirlo? Porque un día Dios me va a pedir cuentas si yo no predico la verdad. Mire, si un cristiano, si una persona cristiana está pecando y está haciendo algo incorrecto y no siente dolor en el corazón, o apagó el Espíritu Santo, o nunca ha sido cristiano. Esto es fuerte, pero es así. Si la persona vive actuando, haciendo cosas que sabe que está mal, comportándose de una manera inadecuada, pecando, practicando el pecado libremente, o apagó el Espíritu Santo. Y a veces para prender el Espíritu Santo, la persona tiene que vivir una situación completa y en extremo. O apagó el Espíritu Santo o nunca lo ha tenido. Porque el que tiene la presencia de Dios, aun pecando, siente temor, siente dolor aquí en el corazón, no va a actuar de una manera deliberada como un impío, como aquel que no conoce a Dios. Quiero ser claro en esto. Usted y yo nos hemos equivocado muchas veces y hemos cometido probablemente el mismo pecado varias veces, pero nos hemos arrepentido, ¿verdad? Nos hemos arrepentido y le hemos pedido a Dios que perdone nuestros pecados. Note, ¿qué sintió David cuando hizo esto? ¿Qué sintió? Turbación en su corazón. Qué diferente era Saúl y David, Es que la persona actúa según lo que está ¿dónde? Está en su corazón. David, aunque no le hizo daño físico a Saúl, sintió que le hizo una maldad después de haber cortado su manto. ¿Y fue una maldad o no? ¿Fue una maldad o no lo que hizo? Vamos a ver. ¿Alguien se me durmió ya? ¿No? Qué bueno. ¿Hizo David una maldad o no al cortar el manto? No hizo maldad. ¿Eso era bueno? Era malo. Cortó el manto de Saúl. ¿Para qué hacer esto? ¿Está entendiendo? Por eso, porque lo hizo mal, sintió que turbación en su corazón. No le hizo daño físico a Saúl, pero supo que había hecho maldad. David tenía su conciencia limpia, Saúl la tenía cauterizada. Hay gente que actúan mal, no importa lo que se le diga, siguen actuando mal, y un día van a tener que verse delante de Dios. Hasta ahí va a llegar. Hasta ahí va a llegar. La semana próxima voy a hablar del final de la vida de Saúl, así que usted si quiere, si usted planificó no venir, diga no, voy a venir. Invite a los que no vinieron hoy. Voy a hablar del fin de la vida de Saúl. Saben, hermanos, que Saúl tenía su conciencia cauterizada. ¿Usted sabe lo que es algo cauterizado? Por ejemplo, usted tiene una herida. Cuando esa herida se cauteriza, ya usted puede ver la marca, está la cicatriz, pero ya no duele, ya no molesta.
Así a veces la persona permite que esté su conciencia. Esto nos enseña que Dios espera de que cada uno de sus hijos llene su corazón de temor hacia Él y obediencia a su palabra. Este es el mensaje de hoy. Si la unción de Dios está en nuestra vida, nuestro corazón se llenará de la palabra y vamos a actuar como David y no como Saúl. ¿Qué ven en Saúl? Una persona rebelde. Hay personas, hermanos, que no hay manera de enderezarlo. Y no importa lo que pase, no importa los consejos, no importa, escuchan 20,000 sermones y siguen actuando de la misma manera, siguen actuando de una forma como si fuesen impíos, como si no tuviesen temor de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está esperando esa persona? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Llegará la consecuencia? ¿Cuántos años gobernó Saúl? Esto yo lo voy a explicar la próxima semana, pero solo le estoy dando alguna probadita. Alguien dice, no, entonces no vengo. Gobernó 40 años y a los 2 años comenzó a dar problemas. 38 años Dios le dio de oportunidad y parece que no iba a acabar. Y Saúl haciendo maldad y desobediencia. Hay gente que mira esto, dice, no, pero yo tengo tantos años actuando así. Yo siempre he sido así y así voy a morir. Va a morir, pero el día que te encuentre con Cristo, va a tener que darle cuentas. Amén. Yo no puedo predicar otra cosa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué yo no puedo predicar otra cosa? Porque me voy a encontrar con Cristo. Y si yo no enseño esto así, claro, tajante, crudo, un día Cristo me va a decir, tú no le dijiste a la gente lo que era la verdad. Ahora, David actuó conforme a lo que había ¿dónde? En su corazón. ¿Qué había en el corazón de David? Temor de Dios, respeto a la palabra de Dios. Ahora, pero David no solo no le hizo daño a Saúl, sino que impidió algo. ¿Ustedes saben qué querían los hombres de David? ¿Saben qué querían? Querían matarlo a Saúl, ¿eh? Estos hombres dijeron, aquí está la oportunidad, ya vamos a dejar de correr, vamos a dejar de escondernos. ¿Sabe usted que ya David había sido ungido por Dios como rey? O sea, matemos a este hombre, David va a ser rey y se acabó el problema. Hay un refrán dominicano que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Cubano también. Ah, bueno, es que esos son los perros cubanos y dominicanos. Lo de Guatemala, de Honduras, no, ¿verdad? Esos perros no tienen esa situación. Mire, hermano, mire, los hombres de David querían cortarle el cuello a Saúl, querían aprovechar la oportunidad. Y quiero que vea estos versos 6 y 7, dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Mire cómo lo llama, el ungido de Jehová, que yo extienda mis manos contra él. Y vuelve y lo repite, porque es que el ungido de Jehová. Y este hombre ya estaba en desobediencia, Dios lo había desechado, pero David respetaba que un día Dios puso su santa unción sobre Saúl. Dice el verso 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les, ¿qué? Vamos a ver, ¿están leyendo conmigo? No les permitió que se levantasen contra Saúl. Ven, los hombres dijeron, David, si tú no quieres hacerlo, nosotros lo vamos a hacer. Pero David le dijo, no lo van a tocar. Y dice aquí, y Saúl, sin saber lo que había pasado, ¿verdad? No se enteró nunca, dice, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino.
¿Cuánto peligro a veces puede estar cerca y uno ni darse cuenta, verdad? Al concluir, quisiera resumir lo que pasó de inmediato. ¿A usted le gustaría saber lo que pasó de inmediato? Pues para concluir voy a resumir lo que sucedió. Saúl salió de la cueva sin saber lo cerca que estuvo de perder la vida. Después que él y sus hombres se alejaron del lugar, David y sus hombres también, ¿qué cosa? Salieron de la cueva. Entonces David, desde un punto estratégico, se puso en un lugar alto y dio voces hacia Saúl. ¡Saúl! Y Saúl se volteó. Y David le dijo, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Todavía Saúl ni cuenta se había dado. Él se puso el manto y ni cuenta se dio de que le faltaba un pedazo. Y le añadió, observa que yo no tengo nada contra ti, nunca ha existido en mí traición contra ti, ni el deseo de hacerte daño. Cuando David terminó de hablar, quiero que vean el verso 16 y 17, lo que tienen su Biblia todavía abierta, dice parte de este verso 16 y 17, mire lo que dijo Saúl. ¿No es esta tu voz, la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Le hago una pregunta. ¿Cree usted que después de esto ya Saúl no persiguió más a David? Solo tiene que mirar el capítulo 26 y se dará cuenta que después de Saúl haber llorado y haber dicho todo lo que dijo de la bondad de David, volvió a perseguirlo en otro desierto llamado Zif. Hermanos, una persona puede llorar, una persona puede prometer cosas en cierta circunstancia, pero siempre actuará no conforme a sus emociones momentáneas, sino conforme a qué, conforme a qué, a lo que está en el corazón. Por eso cuando una persona acepta a Cristo, esa persona va a dar testimonio y fruto de haber aceptado a Cristo. Si lo hizo fruto de una emoción, de un momento, ¿sabe lo que va a pasar? Hasta ahí llegó. Prometió Saúl que no iba a perseguir a David. Lo prometió en varias ocasiones. Lloró, diciéndole, oye, David, tú eres justo. Pero hermanos, siguió persiguiéndolo. Hay cosas que son tentaciones en las vidas de las personas, pero hay otras que son estilos de vida. Lo de Saúl estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba lo de Saúl? En su corazón, en el estilo de vida de él. Esto solo puede cambiar cuando una persona rinde su mala conducta a los pies del Señor. Cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Cristo, ¿cuál es la señal? Su vida va a cambiar. No es otra cosa, es que su vida va a cambiar. Debemos reflexionar en este punto, porque aún siendo cristiano, puede haber cosas en nuestras vidas que no la hemos querido rendir al Señor. Y esto siempre nos dará mucho daño, nos va a causar mucho mal. Saúl, por su desobediencia a la palabra de Dios, se acercaba a ¿qué? Saúl se acercaba a ¿qué? A su ruina y al final de su vida. Mientras David, por su temor a Dios y por obediencia a la palabra, ¿a qué se acercaba David? A su triunfo, a su éxito. Recuerde que cada uno actúa
según lo que está, ¿dónde? En su corazón. Y cada uno siempre, tarde o temprano, va a recibir el resultado de sus acciones. Que Dios le bendiga. Póngase de pie, por favor. Mire, después de haber predicado estas cosas, una persona puede abrir su corazón y decir, Señor, ya no quiero andar mal, pero otro puede endurecerlo más. ¿Sabe cómo se llama el que endurece más? Vamos a ver. He usado dos nombres de dos personajes, David y Saúl. Saúl es el que endurece, ¿verdad? Que endurece. Una persona puede haber escuchado esto, y no estoy hablando solo presente acá. Este sermón lo ven cientos de personas en la semana. Cientos de personas lo ven. Una persona a la distancia, o puede ser acá presente, puede concluir y decir, no, yo sigo como quiero, como yo he dicho. O puede decir, no, Señor, no puedo seguir así, endureciéndome contra ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti. Lo primero es, Señor, que reconocemos nuestras fallas. Sabemos que todos nosotros te hemos fallado. Pero también, Señor, sabemos que las veces que hemos actuado mal, hemos sentido turbación en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a hacerle caso a esta turbación. Ayúdanos, Señor, para que esta turbación en el corazón, como pasó con David, nos lleve a un arrepentimiento. Nos lleve a no dar ningún paso que vaya a ahondarnos en el pecado, a detenernos, Señor, en ese punto hasta donde llegamos. Yo te pido, Padre, por cualquier persona que sabe que como cristiana no ha estado actuando bien, que sabe, Señor, que pasan los tiempos, que oye, escucha mensaje y no hace caso, su vida sigue como si no fuera un cristiano. Te pido, Señor, que tengas piedad y que le ayude a arrepentirse, que le ayude a reconocer que si sigue actuando así, aunque parezca que puede seguir actuando como se le antoje, un día va a tener las consecuencias, Señor. Yo te ruego, Dios, que nos ayude a ser como David, a poner en nuestro corazón el temor tuyo, el temor a no pecar, ese temor de que si pecamos nos arrepentimos. Señor, ayúdanos para que en nuestro corazón esté tu voluntad y no nunca nuestra rebeldía humana. Que ese corazón se llene de ti, que nuestro corazón se llene de tu palabra, para que hagamos las cosas bien y para que tengamos buenos resultados en esta vida y en la vida eterna. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así pues, de pie vamos a entonar estas últimas alabanzas para quedar despedidos. Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, 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 se moverá, se moverá. Amén, gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Señor que sí. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos. Oremos para ser despedidos. Señor Jesús, que estás en gloria, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo que tú nos has permitido, Padre amado, escuchar tu palabra, Señor, que podamos atesorarla en nuestros corazones. Señor Jesús, cámbianos, Padre amado, nuestros corazones, nuestras actitudes, Señor, que nosotros podamos, Señor, hacer, Padre amado, cosas buenas, Padre amado, porque sabemos que si nosotros sembramos cosas buenas, cosecharemos cosas buenas, Señor Jesús. Mira, Padre amado, guárdanos y llévanos a cada uno, Señor, a nuestros hogares. Asimismo también guárdanos, Señor amado, en nuestros trabajos, Padre, cuando vamos manejando, Señor Jesús. Guárdanos, Señor Jesús, y asimismo ayúdanos, Padre amado, a hacer lo correcto delante de ti, Señor. Mira también nuestros niños, Padre, que también, Padre amado, van esta semana a la escuela. Guárdalos, Señor, líbralos, Padre amado, de tantos atentados, Padre amado, que pasas en las escuelas, Señor. Protégelos, Padre bendito. Y asimismo también a cada uno de nosotros, Señor, estamos en tus benditas manos. Despídenos con la paz y la tranquilidad que solamente tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Parece que hay raspados que están los jóvenes vendiendo abajo para que colaboremos todos.